Audiencias de Cuatro Vientos, bienvenidas a la tercera emisión del día de hoy. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día viernes 29 de enero del año 2021. Un placer estar con ustedes, muchísimas gracias. Si les gusta el programa, denle like, compártalo, por favor, recomiéndenos con sus amistades, con sus grupos, también, obviamente, con toda la familia, ¿no? Para que podamos tener entonces un Cuatro Vientos, una comunidad cada vez más fortalecida. Y hoy viernes, amigos y amigas, como todos los viernes, tenemos a nuestra queridísima amiga, fundamentalmente nuestra amiga, y también nuestra colaboradora de Cuatro Vientos. Ella es activista social, integrante del Grupo Civil Plebiscito BC por el Agua, con sede acá en Baja California, amigos, amigas, que fue pilar de esta organización civil en la derrota del proyecto transnacional cervecero Constellation Brands. Marta Elvia García, ¿qué tal, Marta? Bienvenida al programa, un abrazo, hasta Mexicali. Ay, muy bien, gracias, Javier. Muy buen día y muy buen día a todo el público de Cuatro Vientos. Un abrazo muy fraternal para ustedes. ¿Cómo se encuentran? Bien, ¿verdad? Aquí está, con un poco de frío, Martita, pero bueno, aquí como decíamos hace un momento, tenemos frío, pero el corazón está caliente. Muy bien, sí, claro. Oye, Marta, pues han ido amigos, amigas de Cuatro Vientos, ustedes lo saben, pues han ido apareciendo ya los nombres de los aspirantes a la gubernatura de Baja California en estas elecciones que se llevarán a cabo en junio próximo. Y pues ya a nivel nacional se hizo realidad la creación de este frente opositor del PRI, del PAN, del PRD, Va por México. Se pusieron de acuerdo para postular candidaturas comunes en 220 de los 300 distritos y dicen ellos que van a ponerse de acuerdo también para sacar candidatos comunes por lo menos en 11 de los 15 estados donde se disputa la gubernatura. Y bueno, Baja California tenemos elección de gobernador también. Han tenido serias dificultades para ponerse de acuerdo, no es fácil, sí. Porque pues los solotes son pocos y los burros son muchos, dirían en mi rancho, pero ahí van marchando. Lo que nos sorprende es que algunos candidatos, aspirantes, algunos políticos, personajes que creíamos que la iban a disputar por esta alianza, pues han decidido irse por otro partido, como por ejemplo es el caso de Jorge Hanron, que ya anunció oficialmente que su registro por el partido Encuentro Solidario, el PES, y que va en una mancuerna, ¿verdad?, con el teniente coronel Julián Leizaola, y que Julián Leizaola va a disputar por tercera vez la alcaldía de Tijuana. Bueno, lo que vamos de una sorpresa a otra, porque luego también nos anuncian que el PAN, el Partido Acción Nacional, está impulsando la candidatura de la Miss Universo Lupita Jones, ¿eh? Y que se la va a proponer a esta posible alianza, y si no, pues será su candidata del PAN. Bueno, Marta, ya Morena también fue quien ya definió de manera totalmente clara, al igual que el PES, su candidatura con la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila. Y ahí la llevan los partidos. Anda por ahí un independiente también que anda buscando registro para contender por la gubernatura. Y por supuesto, pues las piezas se van acomodando también en las alcaldías y diputaciones. Pero es un proceso que se va a llevar un buen rato. Estamos esperando qué resulta en Morena, donde levantaron este movimiento de levanta la mano para que todo el mundo se registre y no nos salgan, dicen ellos, con que la Dirección Nacional ya tiene 3, 4 candidatos por cada distrito y son fulano, sutana y perengana. Ponlo en el refrán popular que me gusta muchísimo más, ¿sí? ¿Cuál? Ahorita mientras te acuerdas, Javier. Dios los hace y ellos se juntan, ¿o cuál será? Dios los hace y ellos se juntan. O entre menos burros más solotes. Entre menos burros más solotes. Ese es el que iba. Sí. Yo sin agraviar. Pero ¿sabes qué? La verdad es que aprovecho, perdón, rápidamente. Hay una nota sobre unas narcomulitas
ahí en el portal de Cuatro Vientos. Ah, cómo nos hemos reído con esas narcomulitas. Es otro asunto, Javier, pero sí nos ha provocado mucha risa. Pero bueno, Marta, este es el panorama que se va dibujando y no sabemos a veces si reír o llorar ante las candidaturas que nos presentan a los ciudadanos. Por eso es que recurrimos a ti, Marta, para que nos digas qué hacer, cómo ves. Buena broma. ¿Cómo ves este panorama? ¿Cómo ves estas candidaturas? ¿Cómo ves en general lo que sucede con una descomposición de una clase política que fue desplazada de golpe y porrazo en el 2018, a grado tal que los partidos quedaron pulverizados? Sí. Todos los partidos que ahora son de oposición y que fueron los partidos dominantes que impusieron este régimen que tú has descrito muchas veces, el neoliberalismo, y que nos quedamos con esos partidos hechos talco y por otra parte con un partido gobernante endeble que no logra crear su estructura, poner su columna vertebral, su sistema óseo, que lo ponga de pie y que sea lo que dicen ser, la esperanza de México. Bueno, en esta crisis, diría yo, de partidos políticos, están apareciendo personajes estrambóticos, sí. Algunos de ellos francamente impresentables. Nos adentramos a una contienda que parece, aparte de que se desarrolla o se va a desarrollar en gran parte en el lodo, parece una contienda de personajes ¿cómo decíamos la otra vez, Javier? Barrocos. Sí, totalmente. Ahorita, ¿sabes qué? Es que tengo apenas 2 horas de sueño, así que ahorita la verdad no soy... Esa es la palabra, bizarro. Ajá, sí. Bueno, ya dije mucho y te toca a ti, Martita. Por favor, ayúdanos a entender esto. Sí, también veo el panorama muy lamentable. Está tan escuálida la oposición como la fuerza que se antoja con mayores posibilidades, ¿no? Que es la que está gobernando. En el caso de Baja California me refiero. Ese panorama que tú pintas, dicho en pocas palabras, lo que existe, ¿no? Mira nomás qué nivel de candidatos. Y tan cierto eso de que la oposición está toda debilitada, desorientada, asustada, debilitada, rota, pero además sin capacidad para recuperarse, para encontrar el horizonte, ¿no? Parece que quisieran hundirse más de lo que ya están. Vamos a hablar primero de esa oposición. Pues yo diría un poco, aquí lo entrecomillaría, porque con relación a lo que representan quienes hasta ahorita nos han gobernado en el Estado, pues yo no vería una oposición de fondo, más bien una oposición respecto de intereses personales, respecto de los grupos o familias, ¿no? Que dentro de esa burguesía gobernante, pues ellos representan. Pero no hay una oposición en el buen sentido, en el claro sentido político, en lo que significa una oposición ideológica, programática, o sea, política. Una oposición de fondo no la hay. Es eso que tú dices, el de que haya un determinado número de olotes y muy pocos asnos para repartirlo. Es decir, el botín no da para todos, entonces algunos maquillan sus intereses mejor que los otros, pero en realidad están representando a lo que el pueblo quiere dejar atrás.
están representando un modelo económico, político, cultural, social, que se llama neoliberalismo, que no acaba de encontrar, que no acaba de salir ya no digo del gobierno en su conjunto, ni siquiera de las cabezas de quienes representan el gobierno en el estado, en este caso del gobernador, de los ayuntamientos y del propio poder legislativo y hasta del ejecutivo, ¿no? Es decir, el modelo neoliberal sigue impregnando en buena medida el pensamiento, los intereses de quienes están al frente del gobierno en Baja California. Y entonces, pues no hay mucha diferencia entre los que se supone ya se fueron y los que siguen al frente del gobierno. Lamentablemente esa es la situación. Hay otras siglas, sí, y se dicen seguidores del gobierno federal, en este caso se dicen obradoristas, pero bueno, una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho, ¿no? Más bien se han colgado del prestigio de la fuerza electoral, de la fuerza política, ética, de la fuerza también del discurso y de la obra ya del presidente López Obrador. Eso es muy grave. Entonces, ¿cómo podemos analizar esto? Pues es así desde el punto de vista fundamental aquí. La esencia es a qué intereses sirven todos estos partidos, han servido desde su aparición en la vida política, y también cuál es la historia que traen tras de sí estos personajes, ¿no? Por ejemplo, el señor Ron, ¿no? Jorge Han Ron y Lisaola, bueno, pues harían buena pareja, porque a cual más traen una historia de delincuencia objetiva, no lo estamos suponiendo, ¿no? Ahí está la prensa, en la prensa quedó escrita la historia de sus actos ilícitos, ¿no? El señor Han Ron, si no fuese el millonario que es, pues estaría en la cárcel seguramente. Lo que pasa es que él viene del grupo Tlacomulco, poderosísimo, que había gobernado el país y el estado de México, de donde él proviene, y todos conocemos la fuerza económica y política de ese cacicazgo. Entonces, bueno, pues él ha podido vivir impunemente llevando una vida de delincuencia cuando ha querido, ¿no? Y el señor Lisaola, Lisaola Pérez, ¿no? Leizaola, sí, Leizaola Pérez. Julián Leizaola Pérez. Julián Leizaola Pérez, exsecretario de Seguridad de Tijuana, de Ciudad Juárez también me parece, también ¿no? En Ciudad Juárez, y también dejó allá una larga estela de denuncias, por tortura. Es un torturador, es un policía, un torturador, y hay expedientes abiertos y personas que fueron torturadas por él personalmente y físicamente, ¿no? Yo leí en una ocasión de uno de las víctimas de él, en que tiene como testimonio que él, pues sí, se tapó, se puso una capucha, Lisaola, para torturarlo, pero la capucha no le tapó el collar, algo que traía colgado al cuello, y con eso el muchacho lo identificó de quién se trataba, por darte un ejemplo, ¿no? O sea, sí, no solamente ordenaba como autoridad, sino que él directamente llegó a torturar a algunas personas. Entonces, ¿qué clase de gobierno podemos esperar de un alcalde y de un gobernador
con estas características. La señora Guadalupe Jones, o Jones, ¿no? Para decirlo. Lupita Jones. Lupita Jones, Jones, la Miss ajá. Universo, ¿qué te Jones. pasa? Sí. Jones. Ella, ¿cuál es su mérito? Haber sido Miss TLC, perdón, Miss Universo 1991, con Salinas de Gortari. No me extraña a mí, no me extraña que partidos como el PRI, el PRD, el PAN, vean a un personaje que precisamente simboliza todo eso contra lo cual luchamos las mujeres, que ella representa el concepto de mujer visto como objeto, ¿no? Como cosa. Sí. Entonces, si ellos tienen esa concepción de cosificación para las mujeres, que valen en cuanto a su apariencia física, su belleza física, pues no me extraña que recurran a un símbolo de esa concepción de la mujer para verla como candidata a gobernadora. Bueno, suena a chiste, ¿verdad? Porque, bueno, la belleza física no estaría peleada con la inteligencia, con la capacidad política y con las virtudes éticas, morales, pero vamos a ver, ¿qué ha hecho esa señora por Baja California? ¿Qué le debe la sociedad del Estado nuestro como para pensar que ella tiene la capacidad intelectual y la capacidad política, ideológica para servirle al pueblo de Baja California y por ende para servirle a la patria mexicana? Pues absolutamente nada. No hay nada que nos diga esto. Su mundo ha sido esa farandulería, esa frivolidad, eso de hacer dinero a base, repito, de cosificar a la mujer y de verla como un objeto. Entonces, además, ya hay personas o los nuevos electores, los más jóvenes, que ni la recordarán. Eso fue en el 91. Yo creo que al PRI, al PAN y al PRD le está fallando mucho el sentido hasta de la pertinencia, el sentido de la conveniencia, hasta el sentido del oportunismo. Ya ni para eso dan, porque podrían voltear a ver, en todo caso, a gente más actual, ¿no? Aún dentro de ese mundo de la apariencia y la frivolidad, de la superficialidad, de lo hueco, de lo banal. Por otra parte, el señor Mungaray, Alejandro Mungaray, ¿no? De Movimiento Ciudadano. Va a ser postulado por Movimiento Ciudadano para gobernador. Sí. El ex rector de la Universidad Autónoma de Baja California, que a lo que lo señalan como un cacique de la UABC, que ha creado en su entorno un grupo pues de corrupción dentro de la universidad. Totalmente. Y de la pérdida completa de la autonomía universitaria que tanto pregonan. Cuando él fue rector, el periodo 2002-2006, me parece, más o menos por ahí, o 2000, 2006, 2001, 2006, por ahí. Él fue el periodo, bueno, en que empezó prácticamente la privatización de la universidad, ¿no? En términos materiales y académicos. Y luego él violó flagrantemente la autonomía universitaria. Recordemos cuando era secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal que presidía Jaime Osuna Millán, ¿no? Él, al mismo tiempo que era secretario de Desarrollo Económico, era miembro de la Junta de Gobierno de la UABC. Entonces, ¿dónde estaba ahí la autonomía universitaria? ¿No? Cuando el mismo gobierno estaba metido en la persona de este señor
en el gobierno universitario. Ah, pero el discurso era de autonomía, ¿no? De autonomía universitaria. Es un señor que se ha enriquecido en estos cargos. Es realmente grotesco ver esa publicidad que le está haciendo el Movimiento Ciudadano, ¿no? Oye, excesiva, Marta, porque además abres una página de internet, cualquier y ahí página sale. que vayas a abrir, y lo primero que te aparece es el rostro rechoncho de Alejandro Mungaray Lagarda, anunciando que con él sube la baja. O sea, con él la baja, así se refiere a nuestro estado, lo cual es de veras muy peyorativo. Muy y además peyorativo. Muy mal dicho en voz de un académico que tuvo un puesto que debiera ser de mucho honor, como la rectoría de la máxima casa de estudios, refiriéndose a Baja California, como se refiere cualquier empresario de carreras en campo traviesa, ¿no? De estas carreras de la baja 1000, de la baja 500. Sí, y que con además, su cuerpo tan atlético, seguramente él anda ascendiendo la montaña, ¿no? Sí, con él sube la baja. Bueno, pues qué consigna, además esa es la otra, el tipo de consignas que están empleando para las campañas, que no te dicen absolutamente nada. Las de siempre. La baja. Es una forma peyorativa y hueca por completo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay de fondo en todo esto, Marta? Creo que lo que está sucediendo es, lo que estamos viendo es un espectáculo grotesco de gatos panza arriba, defendiéndose como pueden, lanzando arañazos para todos lados, tratando de evitar que la ciudadanía los mande de una vez por todas al cajón de la basura en la historia político-electoral, y lo que más les preocupa, sobre todo, perder el registro y con ello las canonjías, las prebendas económicas que ello significa, y algunos cargos públicos, porque el que estén lanzando candidaturas como Lupita Jones y otros como ya habrás visto el PAN también en Querétaro lanzando a Kiko, aquel chanfle y chusma del Chavo del Ocho, pues lo que está diciendo es que quieren atraer a como dé lugar votación, como sea, como Dios les dé a entender, con los recursos que puedan poner a su alcance, pero sabiendo que no van a ganar. No van a ganar, porque si tuvieran alguna mínima posibilidad de ganar, estarían como perros peleándose por el hueso, y no tienen quien recoja ese hueso. Y ahí me llama la atención, Marta, yo no sé qué pienses tú, del hecho de que esta coalición o estos partidos en Baja California, que lucharon mucho primero por constituirse como coalición, y no hayan aceptado lanzar a Han Ron. Sí. Han Ron aparecía como la carta fuerte en el resto del país, y muchos bajacalifornianos pues casi se meten el dedo los dos dedos a la boca y vomitan, ¿no? Con esta candidatura, por todo lo que significa de una estirpe de corrupción que trae detrás de sí, ¿no? Pero el poder económico y el poder político que este personaje acumuló es innegable. Sí. Se le hincaron y se le siguieron hincando durante mucho tiempo los obispos, fíjate, los obispos rindiéndole pleitesía a Han Ron, y bueno, los gobernantes panistas todavía hasta con Kiko Vega le permitían que él palomeara a varios de sus funcionarios de gabinete. Todavía hace poco con el famoso el alcalde Gastelum de Tijuana, pues todavía los analistas políticos decían que Han Ron había palomeado prácticamente todo su gabinete en el municipio más importante del estado de Baja California,
por su peso demográfico y económico, y por supuesto político electoral. Entonces, este Jan Ronda aparece ahora como una caricatura de sí mismo, postulado por el partido Encuentro Solidario, un partido que está buscando, como ese gato panza arriba, arañar todos los votos que pueda para lograr su registro. Pero lo curioso, lo paradójico de todo esto, es que ese Jan Ron puede tener incluso más votos que los coaligados. Claro. Que los coaligados, que el PAN, el PRI y el PRD juntos. Y es que tiene para comprar, ¿verdad? No, no es por nada, aquí sí voy a tomar un par de minutitos para intervenir con este comentario ahorita que llegaron con Jorge Jan Ron, porque Jorge Jan Ron en realidad representa para también un debilitadísimo, desde el punto de vista de la opinión pública, un debilitadísimo Morena, porque la verdad es que también Morena en Baja California ha sido ampliamente denostado por gran cantidad de ciudadanos en nuestro estado, que ante lo que está sucediendo con todo este show de todos estos personajes que han estado ustedes enumerando, pues como que están diciendo, no, pues mejor una de dos, o anulo mi voto, que quizás para quienes no vayamos a tomar una decisión por votar por un candidato a un partido, quizás posiblemente sea nuestra mejor opción para tratar de buscar que estos mini partidos desaparezcan, cuando menos de Baja California, se les cancele su registro. Otros van a tomar también el abstencionismo. Yo estoy visualizando un gran abstencionismo de nueva cuenta en la votación estatal. No sé qué vaya a suceder en la federal, a lo mejor va a depender también de los candidatos, pero en el caso de Jorge Jan Ron, prendió focos rojos en Morena y en el gobierno de Morena aquí en Baja California, representado por este gobernador tan especial que tenemos aquí en nuestra entidad también, por decirlo menos, quien le ha dedicado en las últimas 3 días sendos espacios dentro de su programa matutino. Hacer campaña, ¿verdad? ¿Sí? Echándole, pero una guerra sucia, como él sabe, que sabemos que también para eso se pinta solo, para hacer guerras sucias en contra de su misma gente. Bueno, sabemos cómo está el pleito ahorita con González Cruz, ¿no? Pero sí. Jorge Jan Ron tiene una historia larguísima de cosas muy censurables, muy atroces, ¿sí? Nosotros hace unos par de días estábamos haciendo un ligerísimo recuento de en lo que se ha visto involucrado él en escándalos que incluyen cosas tan terribles como el asesinato de un columnista de un semanario aquí en Baja California, el tráfico de especies en peligro de extinción, en fin, cosas así. Delitos federales y delitos del fuero común. Sí, posesión y acumulación de armas, que después pues, presentó ahí una documentación que le permitió salir libre. Una gran impunidad. Escándalo con el tema también del hipódromo Aguacaliente, en fin. Pero en esta guerra sucia y en estos escándalos en los que se ve constantemente involucrado Jorge Jan Ron, el día de hoy, muy temprano, hace 7 horas ya, el portal Infobae incluyó una nota de Jorge Jan Ron, y la cabeceó así el portal Infobae. Les ha bajado la inteligencia. Este es, dice, el indignante comentario de Jorge Jan Ron contra las mujeres. Y aquí, el texto ya de la nota, en el cuerpo de la nota, el encabezado, el primer párrafo dice: Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, dio a conocer un video de la presentación de Jorge Jan Ron como precandidato al partido Encuentro Social, que en realidad es el Encuentro Solidario, a la gubernatura de Baja California, en la que lanza algunos comentarios despectivos sobre las mujeres. Cito textualmente lo que dijo en esta entrevista previa a su presentación como el precandidato, ¿no? El aspirante. ¿Qué dijo Jorge Jan Ron? Miren, obviamente a mi madre la quiero, la amo, la respeto. A mi esposa, por supuesto, a mis hijas. Entonces, yo amo a la mujer y la respeto muchísimo. Y creo que ahora
ahora, como se les ha bajado un poquito la inteligencia, ¿Las incluirá a ellas? Así habla de ellas, a las mujeres. A las mujeres porque quieren ser gobernadoras, quieren trabajar. Antes eran más abusadas. Antes agarraban al que las mantenía y échale a chambear y yo aquí. Ahora no. Ahora ellas quieren chambear. Ahí está la declaración que de nueva cuenta ensombrece aún más a este personaje de la política nacional, a este empresario que tiene pues, prácticamente el monopolio de los juegos de azar en 19 estados de la República a través de su grupo Caliente. Y que se jacta de tener más de 20 hijos con unas 10 mujeres, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones nos pinta claramente lo que hemos estado diciendo aquí en Cuatro Vientos desde hace ya al menos una semana. La pobreza política, electoral en Baja California, y estamos viendo que esto está trascendiendo ya a nivel nacional, nunca había estado tan bajo, tan pueril, tan desgastado como en este proceso electoral que estamos ya comenzando a padecer miles, millones de mexicanos y particularmente cientos de personas en nuestro estado de Baja California. Quería yo aportar esto, Marta, porque lo iba a decir hace ratito, pero dejé que mejor llegaran al caso de Jorge Hank. Y no olvidar que Hank viene a asentar Jorge Hank Ron viene a asentar su imperio en Baja California sobre la base de una de las más grandes corruptelas de que se tiene registro en la historia del estado, que es agandallarse los terrenos de gran parte del corazón de la ciudad de Tijuana, sobre la cual construyó su imperio de monopolio de juegos, y que se ha extendido desde ahí a, no sé, casi la mitad de los estados del país. Tiene su propia ciudad dentro de la ciudad de Tijuana. Exactamente. Su casa, su iglesia. Se robó ese terreno, se lo robó con el apoyo, por supuesto, del gobierno federal, del entonces secretario de Gobernación, Emilio Schaufer. Si me permiten, quiero hacer una precisión sobre este tema de lo que sucedió en el Club Campestre, ahora conocido así como el Club Campestre. Sí. En realidad lo que sucedió ahí, y les digo porque eso lo investigamos hace algunos años, fue que, bueno, en el 89, Carlos Salinas de Gortari, ya siendo presidente de la República, le entrega en concesión, ¿sí?, a Jorge Hank Ron por una petición y un cabildeo que hizo directamente su papá, súper cabeza del famoso grupo Atlacomulco del PRI allá en el Estado de México, Carlos Hank González, el hipódromo de Aguacaliente, que estaba ahí abandonado, que tenía graves problemas de carácter laboral, y le entrega esta concesión. Le quitan al anterior licitado, al contratista, y se la entregan a Jorge Hank. Y Jorge Hank se encargó fundamentalmente de hundir definitivamente al hipódromo y lo convierte en un galgódromo, que ahora es su propiedad, una parte de su emporio en el Grupo Caliente. Pero no tenía derechos, no tenía permisos para hacer modificaciones al motivo de la concesión, que era precisamente, pues, sacar adelante ese hipódromo. ¿Qué hizo entonces de manera aparentemente ilegal? Y que se presentaron denuncias, pero obviamente con el poder tan grande que tenía en ese momento el presidente Carlos Salinas de Gortari y Carlos Hank González, pues evitaron a toda costa que las denuncias administrativas y penales que se presentaron en su momento, en aquella época, pues simple y sencillamente no prosperaran. Pero lo que sucedió fue que tomó una parte del hipódromo y de los terrenos del hipódromo, y sin que estuviera dentro de la concesión, dentro del contrato que le dieron, la urbanizó, ¿sí? La fraccionó y creó tema de la zona campestre que ahora el gobernador
Jaime Bonilla, pues ya está diciendo que lo va a expropiar y con eso ha levantado el gallinero, alborotó el gallinero de la iniciativa privada local, que pues se le viene encima diciendo, oiga, Carlos de Hoyo, ayer lo decíamos ayer en un programa, anunciaba muy molesto que pues era Jaime Bonilla, era el ejemplo de cómo Morena quería llevar al comunismo a este país. Porque Fíjate nada más, le quería expropiar a quien se robó. Esas cosas suceden. Eso fue lo que sucedió. En realidad, ¿sí? Burló y violó las leyes, el contenido de esta concesión y logró entonces fraccionar esa zona y convertirla en una zona residencial de primer mundo. Ahí nada más quería hacer esos comentarios para enriquecer todavía más el tema de Jorge Jaime. Y existe una gran cantidad de documentos que se pueden encontrar en hemeroteca muy fácilmente con que ustedes entren a internet, ¿verdad? Y pongan el nombre de Han Ron y sus relaciones con el narcotráfico y van a encontrar muchísima información, documentos, investigaciones, acusaciones que han quedado siempre impunes, porque Jorge Han Ron pues se gozó siempre de ese manto, enorme manto protector de impunidad que tejen las complicidades en las altas cúpulas gobernantes. Y su padre, si algo sabía, era tejer esos mantos de impunidad, Carlos Han González, y pues el profesor se convirtió en una imagen en el rostro, Gánster. los rostros más claros de lo que significa la corrupción política en México, ¿no? Y una corrupción política que ya está así totalmente entrelazada con el narcotráfico, la narcopolítica. Entonces, Sí, es ese tipo de personajes que nos están presentando. Hay que decirlo, los grupos de poder fáctico, como lo señalaba hace un momento, como la iglesia, las cúpulas empresariales, salen a la defensa de uno de los suyos, porque lo consideran uno de los suyos. Claro, por eso se va por el PES, ¿no? Un partido formado de esas bases eclesiásticas, una concesión del gobierno en su momento, de Peña Nieto a la iglesia, y no del PRI, porque finalmente el PRI pues, es un partido de perdedores, ya lo que queda es una ruina de partido, no podía garantizarle a este individuo ninguna posibilidad de triunfo, ¿no? O sea, yo creo que ¿Pero aquí, tú crees que puede ganar, Marta, entonces con el PES? No, tampoco, espero que no, porque no, es que es el personaje mismo el impresentable, ¿no? Claro. Así es, yo creo que fue lo que no le permitió hace años, cuando estuvo más cerca de ganar la gubernatura, no le permitió ganarla por eso. Hay quienes dicen que incluso posiblemente la ganó y le hicieron fraude los panistas. Es probable que haya sucedido así, fue una elección muy controvertida, con márgenes muy estrechos de diferencia, ¿no? Y hay que recordar que pues venía de gobernar Tijuana ya, pero Sí. estaba Jorge Han Ron en su máximo momento de una carrera política. Hoy yo lo veo políticamente como una caricatura de sí mismo y casi me atrevo a decir, Marta, que busca esa candidatura porque quizá está escuchando pasos en la azotea. Sí. Hay un dato muy interesante de Jorge Han Ron con el PES, con el Partido Encuentro Social en sus orígenes. Hay que recordar que el Partido Encuentro Social surge en Baja California. Aquí se forma, aquí se integra, ¿sí? Con los grupos cristianos, ¿sí? Evangélicos, que pululan fuertemente nuestra entidad y que finalmente deciden asaltar el poder a través de un partido político. Y sobre este Partido Encuentro Social, hoy en Partido Encuentro Solidario, Partido Encuentro Solidario. Encuentro Solidario, él contó una anécdota ahora que se presentó ya y que vino a confirmar que efectivamente va a ser el precandidato, el aspirante a la gubernatura en este momento por el PES, por este PES nuevo, que a final de cuentas es lo mismo.
de lo que fue el PES anterior. Él narró que siendo él funcionario, creo que estaba todavía como presidente municipal de Tijuana, una cosa así, o siendo empresario de edad importante, cuando se enteró de que el PES, el Partido Encuentro Social, estaba buscando su registro como partido político en Baja California, él personalmente, ¿sí?, cabildió ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California para que se le otorgara el registro. Esta es una historia muy interesante porque se lo deben a él, quiso decir. Así es, porque de esto entonces significa quizás por qué sí logra su idea, su proyecto de convertirse en candidato a la gubernatura en este año en particular, y no, por ejemplo, con el partido Baja California, que ya casi también lo tenía asegurado, según el partido de Baja California también lo dijo, o el otro partido, este partido de la profesora Bester. Redes sociales, que también se acercó a él, gracias, muy amable, sí, pero que parece ser que finalmente no logró un acuerdo con la profesora Elba Ester Gordillo. Y lo cierto es que también ya el grupo Atlacomulco no es lo mismo en este momento dentro del PRI de lo que fue cuando pues, estaba su papá y cuando estaba Enrique Peña Nieto, inclusive, ¿no? Y todo este grupo, sus tíos, sus familiares de Enrique Peña Nieto metidos ahí en este poderosísimo grupo. Toda esa mafia, claro. Nacional. Entonces, evidentemente, no tuvo la fuerza este grupo Atlacomulco para finalmente imponerlo como candidato por esta coalición. Aparte, pues entraron otras negociaciones a nivel nacional con otros partidos. Pero lo cierto es que no hay que perder de vista estos signos, estos estigmas que tiene Jorge Hanron con ese grupo Atlacomulco, con ese priismo que le sigue siendo muy fiel todavía aquí en Baja California a Jorge Han, ¿sí? Pero también no hay que perder de vista que tiene la bendición y la protección de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, quería aportar eso a lo que comentabas del PES. Sí, es un emblema, es un caso muy emblemático de corrupción, de lo más sucio que pueda haber en la política. Como decía Olita, de esa mezcla, ¿no?, de capital sucio del narco, de la influencia más negativa de la delincuencia organizada dentro del poder político. Y por si esto fuera poco, este es un sujeto tan deformado, ¿no? Que ese mundo de exceso, de vivir en la aristocracia, en la oligarquía, lo ha llevado a convertirse en un ser humano deplorable, francamente, ¿no? No es ejemplo para nada, de nada bueno, por donde se le vea. Vean nomás la concepción que tiene de la mujer, por ejemplo, ¿no? Cómo se expresa de la mujer, cómo ha tratado a la naturaleza, ¿no? Cómo es un enfermo de punto de vista de la conciencia, de los valores. Yo creo que es un enfermo no solamente de la conciencia, sino que es una persona que tiene graves problemas psicológicos, traumas muy fuertes. Y es que ha de ser bien difícil, Marta, nacer y crecer en la cuna misma de la corrupción. De la inutilidad. La clase gobernante del Estado de México durante muchos años ha tenido la corona del primer lugar en corrupción. La clase gobernante del Estado de México es muy corrupta y muy corruptora. Y la máxima autoridad es el grupo Atlacomulco encabezado por el padre de Jorge, por el profesor Carlos de González. González. Nacer para parasitar, terrible, ¿no? Sí, entonces, pero a mí no me deja de llamar la atención esto de que se lance por el PES y que no lo hayan acuerpado los otros partidos políticos, lo cual habla de un desplome, de un declive muy grande. Yo no sé cómo lo veas tú, Marta,
si hay una estrategia, una maquiavelada entre proponer un candidato por el PAN, otro por el PES, otro, y que no hayan logrado unirse en torno a una candidatura, porque por más que le busco, no le encuentro aquí la lógica de una unidad y una estrategia opositora, sino pues ese estratega es su peor enemigo. Tal vez el que pueda. Prácticamente parece que esa es la consigna a la que están reaccionando, ¿no? Y que el propio PAN consideró impresentable la candidatura de Hanron. No consideró impresentable la alianza con el PRI, porque tan es así que lo pactaron ya nacionalmente. Oye, es que tienen sus principios. Pero a nivel local, sí, hay cosas que yo creo que no es cosa de principios, sino para mí hay una pieza ahí suelta que no logro encajar en el análisis, porque este tipo tiene los recursos, tiene el dinero, tiene las relaciones, tiene los grupos fácticos, tiene mucho para poder ganar por donde pueden ganar, lo que les están apostando a eso, al dinero y al poder, ¿no? Al poder fáctico, ¿verdad? Estos grupos de poder. Pero no lograron convencer a los panistas, que prefieren irse con Lupita Jones. Qué ternura me da eso. Tal vez él mismo los despreció. ¿Por qué no pensarlo de esa manera? Creo que va más metido, más enfocado a una resolución del Tribunal Judicial de la Federación en materia electoral, porque tengo entendido que fue el tribunal quien, para empezar, obligó a los partidos a la famosa equidad de género, y ahí determinó que cierta cantidad de candidaturas de todos los partidos políticos se le tenían que entregar a las mujeres, porque originalmente, antes de que se tomara esa resolución judicial, y ahorita tú nos puedes hablar perfectamente bien sobre esto, Marta, y me vas a corregir de seguro, pero tengo entendido que hasta antes de que se consolidara esa resolución del Tribunal Electoral a nivel federal, pues Jorge Hanron iba a caballo, porque todos lo ponían como el candidato ideal junto con Julián Leizaola, ¿sí? Que era el candidato fuerte del PES a la gubernatura. Pero yo creo que finalmente las dirigencias nacionales pensaron en que finalmente, si no acataban una resolución del tribunal de que fuera una mujer la candidata de estos partidos en Baja California, podían meterse en un lío judicial que podía incluso dejarlos sin candidato ya en el pleno proceso electoral. Esa es mi visión. No sé, Marta, si a lo mejor tienes algún otro comentario, algún consejo. A ver, de los 15 estados o gubernaturas que están en juego en esta contienda del 2021, lo que dijo el tribunal finalmente es de que 7 tenían que ser mujeres. Cada partido iba a decidir dónde, en qué estado. Así que no le impuso la obligación de que en Baja California tenía que ser mujer, sino que... Así es. Si Hanron hubiese sido una candidatura fuerte, aquí ellos deciden postular hombres. Cada partido decide en dónde postular mujeres. Exactamente. En dónde van a ser mujeres, 7. Va a haber 7 candidatas mujeres. ¿En qué estados ellos lo deciden, no? Pero, bueno, es que aquí es tan deplorable y tan impresentable el candidato del que estamos hablando, este sujeto que lo único que podía aportar era dinero, mucho dinero, para una campaña apabullante en los medios de comunicación, que es como va a ser, porque ahora con mayor razón con el tema de la pandemia, esta va a ser una campaña de dinero, de medios electrónicos. Si antes se venía viendo este fenómeno, ahora con mayor razón. Pero tan impresentable, repito, es este sujeto como lo son los partidos políticos, estos de la derecha o
Pues sí, la derecha cada vez más derechizada, cada vez incluido el PRD. incluido, no, desde luego, de la derecha. desde luego. El PRD es un partido de la derecha definitivamente. Pero porque veamos qué pasó, por ejemplo, con el PRI. Sus personajes más conocidos, sus cuadros dirigentes, y que podían haber tenido todavía cierta ascendencia en algunos grupos de la población, ya no están ahí, se le fueron al PRI. Sí, se fueron con Bonilla. Se fueron a Morena con Bonilla, ¿no? Ajá. Y que ese PRI aquí en Baja California, pues está desbaratado, ¿no? No quedó en cascarón roto, aplastado, sí, quebrado. es el cascajo más, dijéramos. Sí. Exacto, no es cascarón, cascajo. Y luego el PAN es el gran perdedor recientemente, ¿no? Es el derrotado, y luego con los papelones que está haciendo sus caudillos como Calderón, y toda esta fauna que la está emprendiendo. Oye, pero si hasta de Calderón se deshicieron, Marta. Sí, pero sigue siendo. A Calderón ya lo mandaron, a ese ya lo mandaron al basurero, porque no le tomaron en cuenta para repartirse las posiciones en lo que negociaron. Recordarás la reciente declaración que hizo Calderón, donde dijo, llama al PRI, al PAN, al PRD a no ser mezquinos y que no postulen candidaturas nada más en función de sus intereses partidistas y personales y de grupo, que volteen a ver a la ciudadanía. Y pues es que él ya es ciudadanía, porque ya no tiene partido, ya no tiene nada que hacer, ya ni siquiera tiene la posibilidad de registrar un partido para esta y la siguiente contienda, porque el hecho de que no haya podido registrar su partido con su esposa en esta pasada intentona, ¿verdad? De crear un nuevo partido político. ¿Cómo se llama el partido? México Libre. Ya se fregó porque no tiene con qué negociar. Y luego todavía yo creo que en los momentos en que tiene más alto los grados de alcohol en la sangre, en esos momentos se pone a escribir una carta para el PAN, donde le dice a Marco Cortés que sí va a aceptar una alianza con el PAN, con miras a esta coalición electoral, pero que primero atienda, no me acuerdo qué número, si 11 o 17 o cuántas puntos le planteaba que tenía que cumplir, entre ellos, el primero de todos, pedirle perdón a él y pedirle perdón a Margarita, porque no la hicieron su candidata en el 2018. Y así por ese estilo se iba en la petición de perdón y darle candidaturas, darle un buen lugar a este grupo de México Libre, que finalmente terminó en nada. Y como ya no tiene posibilidades de contender con su partido porque no logró el registro y ya lo mandaron al demonio en esta coalición y ya no puede participar en elecciones ni en el 2021 ni en el 2024 porque el nuevo registro de partidos se va hasta el 2025, entonces nada más le queda una vía en la que ya fracasaron, que es la independiente. Entonces el Calderón y su calderonismo, bendito Dios, ya se fueron al basurero de la historia. Sí, es un gran fracasado, ya está en eso, en el basurero. Sí, es de las cosas buenas que ha dejado esta tolvanera, este huracán del 2018, ¿no? Que hizo pinole a partidos políticos y a personajes impresentables como ese expresidente. Sí, y tú decías ahorita que quizás sea la estrategia de candidato por cada grupo o partidillo. Ahora sí podemos decirle partidillos, como ellos tanto tiempo llamaron a la izquierda, ¿no? Sí, digo, si esta es su estrategia, pues están ahora sí que mal de la cabeza, porque bueno, el principio fundamental de toda estrategia victoriosa es la unidad, ¿no? O sea, divide y vencerás es realmente una regla universal. Si ellos se dividen,
pues se convierten en una fuerza absolutamente debilitada, ¿no? Pero ¿sabes por qué puede ser Fragmentada. estrategia, Marta? ¿Cómo? Puede ser estrategia. Ellos, una cosa es cómo los vemos los ciudadanos como gente impresentable, pero por ejemplo, este hombre, Han Ron, va en mancuerna con Leizaola, y nos guste o no, hay una gran cantidad de ciudadanos en Tijuana que piensan que Leizaola es el héroe de la seguridad pública, y por más que les dices que es un criminal, que torturó a inocentes, que está acusado incluso de homicidio, que tiene acusaciones de crímenes de lesa humanidad, no solo en México, sino también en instancias internacionales. Por más que les dices eso, hay muchos tijuanenses que dicen, no importa, si es un hombre que puede venir a poner mano dura contra los criminales, meterlos a la cárcel, aunque algunos sean inocentes, no importa. Y lo ven así, con un análisis muy superficial, un análisis en el que parecemos gallinas votando por el coyote, ¿verdad? Porque al tarde que temprano se puede revertir contra ellos mismos esa injusticia de que agarren inocentes y los conviertan en chivos expiatorios. Bueno, pues ese hombre, ¿verdad?, que también es un tipo que debiera estar en prisión en lugar de andarse candidateando, va a jalar votos. Y como las leyes electorales permiten a los partidos políticos reclamar su registro, conservar su registro, sí, el 3%. según la elección que más votación tengan, pues creo que puede ser una estrategia lanzar varios candidatos también, para que unos, por la fuerza del dinero como Han Ron y aliado a un carisma que le han creado a Leizaola, permita que el PES conserve un registro y logre meter algunos diputados al Congreso. Hay que recordar que lo que están peleando, y esta es la gran estrategia de los magnates que los obligaron a los tres partidos a unirse, los magnates de esta oligarquía ultraderechista como la que representa Claudio X González, es quitarle el poder legislativo a López Obrador, a la Cuarta Transformación, y quitarle, por supuesto, también la posibilidad de que Morena conserve el Congreso local. Entonces, si son varios candidatos, varios partidos, y logran superar el mínimo que establece la ley para conservar el registro, tienen derecho automáticamente al reparto de curules. Y creo que por ahí puede ir esa estrategia para Baja California, algo así como de lo perdido lo que aparezca, y aprovechar todos los recovecos, ¿verdad?, legales, para poder conservarse como una fuerza política que ya dentro del Congreso pueden sumar una mayoría, y con suerte y logran también arrancar algunas diputaciones federales. Puede ser que vaya por ahí, Marta, es una especulación obviamente, pero con muchos de los análisis políticos que hacemos ante la falta de información más firme, pero también me llama la atención que cuando Morena se decide por la candidatura de Marina del Pilar Ávila, para muchos sonó a, híjole, que no había algo mejor. Pero ya cuando ves tú cómo van saliendo los otros candidatos, Lupita Jones, Jorge Canrón, y no sé quién más aparezca por ahí, dices, ah, caray, si la que no veíamos bien parece ser la menos mala, parece ser la menos peor. O sea que nos estamos quedando sin muchas alternativas que digamos los bajacalifornianos. Y aquí me pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde le falló de pe a pa la estrategia a un lobo colmilludo como Martínez Veloz? Se desinfló por completo. No veo de qué vaya a ser candidato ahora. No se ha sabido ¿Una nada. diputación por ahí? Bueno,
tocando el punto que ahorita manejabas, que es la cuestión del poder legislativo, esa es la esencia y la parte fundamental de esta contienda electoral, me parece a mí, creo que en eso estaremos de acuerdo, ¿no? Sí. Inclusive más allá de las gubernaturas está el poder legislativo federal y los estatales, porque los estatales finalmente también conforman el constituyente permanente, ¿no? Para las reformas constitucionales. Exacto. Y la conformación del poder legislativo es fundamental para la segunda etapa de gobierno del presidente López Obrador. Entonces, ahí es donde está la pelea brava, ¿no? Es lo más importante creo yo, de esta elección del 6 de junio próximo. Tenemos que preocuparnos en todo caso por ver quiénes son los candidatos a diputados federales y los candidatos que todavía no se registran, que inclusive creo que todavía no salen, no se publica la convocatoria a diputados estatales. Ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado, qué perfiles hay y qué personas van a conformar esta fuerza fundamental ahora. No minimizo la trascendencia de las gubernaturas ni las alcaldías, desde luego. Pero bueno, ahora tocando lo de Morena, sí, no, yo lo dije desde un principio, pues decir que esa derecha de la que ahorita mencionamos es la oposición que enfrenta a Morena, pues yo dije, habría que ponerlo entre comillas, porque de ahí salió Marina del Pilar. Marina del Pilar es panista de origen, su familia, y siguen siendo panistas, porque yo no creo que, por ejemplo, su esposo, de una familia, pues digamos, panista, no advenediza, sino panista de tiempo atrás, haya dejado su ideología de lado para casarse con ella, ¿no? Así es. Y tampoco creo que sus padres, con todo respeto, hayan dejado de ser panistas para que su hija se convirtiera en diputada federal y luego a los cuantos meses se convirtiese en candidata a la presidencia municipal y luego aquí a un año ya candidata a la gubernatura, ¿no? En una carrera meteórica. Totalmente, ¿no? Inédita, ¿no? Yo creo que en el país, porque ni en sus sueños, como luego se dice, más guajiros, fantasmagóricos, o pudo imaginar ella que podría ser gobernadora o ser candidata a gobernadora. Entonces, no es... dicen que en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, pero decirlo esto en la política es donde todos perdemos, ¿no? Porque es muy lamentable el panorama, es deprimente. En este próximo mes, se tiene que, los partidos políticos dentro de los primeros 15 días de febrero tienen que registrar sus plataformas electorales, tanto la plataforma legislativa como la plataforma para los municipios, esa municipal. Si no, no podrían registrar candidatos. Entonces, me pregunto yo, ¿qué van a plantear en estas plataformas? ¿No? Porque con esa calidad de partidos políticos en Baja California, con esa calidad de candidatos, y lo que conocemos ahorita de lo que está en el gobierno, Marina del Pilar, yo me pregunto, ¿qué va a hacer, qué plantea o qué establecerá Morena para su plataforma electoral del Poder Ejecutivo, de la gubernatura, del Estado, respecto de problemas como, bueno, por ejemplo, la Universidad de Baja California, ¿no? Respecto de la política del presidente López Obrador, de la apertura para que no haya rechazo a los estudiantes, para darle cabida a todos los aspirantes a la educación superior. ¿Qué
qué va a hacer en ese sentido o qué planteará, qué se propondrá esta candidata. No, ella va a llegar a apoyar a las grandes instituciones privadas de educación superior. ¿Qué se propondrá en el problema, por ejemplo, de empresas como la Constellation Brands, en la cual se le dio una cancelación tajante desde el gobierno federal, y esta señora, junto con Bonilla, siguen manteniendo ocultos y en una opacidad, porque guardaron para que no puedan ser ahorita abiertos los contratos de esta empresa y no han mostrado la documentación legal con la que aquí a nivel municipal y estatal se le cancelan todos sus permisos. Con esta opacidad, ¿qué piensa ella entonces? ¿Cuál es su proyecto de gobierno respecto de conceder licencias o permisos a grandes consumidores, empresas o industrias consumidoras, dijéramos, ingentes de agua en una región árida como Mexicali? ¿Qué piensa entonces respecto, por ejemplo, de la minera Frisco acá en San Felipe, a cielo abierto, que no solo es un problema, un grave problema ecológico por lo que contamina el aire, por lo que contamina el agua y por lo que consume de agua, y además laboral, por la explotación en que viven esos trabajadores mineros en esa empresa? ¿Qué piensa de ese asunto la señora? ¿O qué va a poner ahí en su plataforma? ¿Y qué de los migrantes? Por ejemplo, el problema que tenemos aquí en la frontera exactamente de la población migrante, que ahorita está apagado por la pandemia, pero que se puede venir otra vez, otra avalancha de inmigrantes del sur de nuestro continente. ¿Y qué piensa del problema de San Quintín, de los jornaleros sobreexplotados en San Quintín? ¿Cuál es su programa de trabajo respecto a resolver esta situación ya histórica, ya antigua, que viene padeciendo esta gran parte de la población migrante de Oaxaca o de otros estados de la República, y que están ahí en esas condiciones infrahumanas y sobreexplotados, al grado de que se les deja de pagar por semanas, ¿no? Pues nomás porque no hay autoridad que ponga orden y que les haga cumplir la ley. Y te puedo seguir diciendo muchísimos otros casos de nuestra situación en Baja California. Queremos ver esas plataformas electorales, pero no con ideas así, que la democracia y la justicia, no con y esos discursos floridos que ya no convencen a nadie, sino posiciones concretas, ¿no? Ya compromisos concretos de solución. Yo creo que no hay muchas esperanzas, no hay proyecto, no hay perspectiva, no hay horizonte, no lo ha habido de estos personajes, y todavía les vamos a dar a los morenistas, dijéramos, ¿cómo se dice?, el beneficio de la duda, a ver si nos presentan una plataforma más o menos aceptable, porque eso de votar por el menos peor, ya el pueblo quizás les dé una lección, ¿no? El presidente habla de un pueblo avispado. Y sí, más yo estoy avisorando, como lo mencionó Javier, una gran abstención, un abstencionismo mayor de la pírrica victoria que tuvo Bonilla, porque aunque él diga que ganó con más del 50%, fue ese porcentaje, pero sobre una cantidad minúscula. Del 23% del padrón electoral. Sí, de la cantidad más baja de votantes que haya tenido la historia de Baja California. Y eso sucedió cuando veníamos recién de una fiesta, de una insurrección electoral pacífica, interesante. Y así pretenden mejorar muchas expectativas. Imagínate lo que va a suceder ahora con esa oposición de caricatura que estamos viendo, y con esos candidatos tan faltos de apego, cercanía con la población, como estamos viendo que propone Morena. Entonces hay que esperar, y te emplazo a ello también, a ver cómo vienen las candidaturas a diputados federales,
y cómo se definen las demás candidaturas en estos días, pero yo quiero terminar nada más con una recomendación que nos hacía otro colaborador de Cuatro Vientos cuando veíamos que el panorama estaba muy triste en cuanto a la falta de opciones de candidaturas. Y él decía, no, pero la cuestión no es abstenerse. Si de plano no hay ningún candidato que te convenza, de todos modos ve a las urnas y en todo caso anula tu voto, porque si aparecen muchos votos anulados, crece la cantidad del universo sobre el cual se define qué partidos alcanzan o no el 2% para conservar su registro. Y si más no podemos, por lo menos lo que sí podemos hacer es que pierdan su registro toda esta bola de partidos también pequeños, bribones, que han estado buscando cómo con coaliciones conservar una fuerza que no representan en la sociedad. Marta, yo quiero terminar haciéndote una pregunta así directa, quiero que me des una respuesta también directa. ¿Eres setemista? ¿Perdón? ¿Eres setemista? No, por favor, no me ofendas. Pues estás haciéndole propaganda a la CTM. Desde aquí tienes, así nos están mandando mensajes subliminales. Ahí se ve un libro o algo que dice CTM. ¿En dónde? ¿Qué está tu expediente en la CTM? Y es un librazo esto. No te preocupes, te creemos, Marta. No, es que es la historia de la época gloriosa de la CTM. De la CTM, mira, sí, claro. 3 tomos. Aquí está toda la expropiación petrolera, por ejemplo, la nacionalización del petróleo y las 1000 huelgas victoriosas. Bueno, la CTM fue fundada por Lombardo, no por Lázaro Cárdenas, como se cree. Así pero es la historia de la época gloriosa, no la CTM que destruyeron los... Híjole, qué gacho, nos está diciendo acá que el PRI, que el corporativismo, que la CTM... No. Ahí estás dándole publicidad a la CTM. Cuando quieren algún dato, una buena y profunda investigación, lo que no dicen los medios, ni está en Google, ni aquí. La historia del movimiento obrero mexicano. La historia, ¿verdad?, del movimiento obrero en México. Gracias, Marta, por tu respuesta sincera y directa. Nos vemos la próxima semana, Marta. Hay que tener presentes, nada más recordarle a la población, diría que los registros de las candidaturas, ¿no? De estas en Baja California, para gobernador, la del Ejecutivo Estatal es del 31 de marzo al 11 de abril. Así que todavía les falta ver qué sucede. Para ver qué sucede, y para locales, diputados locales y municipios es del 20 al 27 de marzo. Hay todavía un tiempo para que nos den mejores sorpresas, ¿no? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Marta. Cuídate un placer mucho. estar con ustedes. Saludos a toda tu familia. Para nosotros, lo mejor Marta, para ti. gracias. A toda tu familia. Hasta gracias, luego. amigos. Hay un cuarto trabajo. Sí, una cuarta entrevista con el doctor Víctor Alejandro Espinosa del Colegio de la Frontera. Muy bien, la voy a escuchar. Y por favor los invito a que ustedes mismos, ahí está mi muro a sus órdenes, por favor, ¿cómo se dice? Cuando compartimos. Me comparten, por favor, porque luego se me pasan algunas como esta que van ahorita a hacer entrevistas y ahí las ando buscando en videos, en Facebook. Videos en su página, pero no soy muy buena, Ya saben, ahí por favor coloquen todas estas. Seguro que sí. Sí, muchas gracias. A ver si no te pasa lo que pasó una vez con la profesora Piña, con la profesora Piña. Ajá. Ella también nos autorizó a que compartiéramos algunos de los trabajos. Al Maraceli, allá en Mexicali. Un abrazo para la profesora si nos está escuchando, viendo. Y le compartí en una ocasión un trabajo que hubo gente que no le gustó en su página y le empezaron a decir de cosas a ella, pensando que ella estaba haciendo ese tipo de trabajos. No importa, intentamos eso y más. Gracias, hasta luego. Hasta pronto, Marta. Hasta pronto, queridos. Hasta luego, una vez donde todas las voces se encuentran en el. Hasta luego. Síganme. Hasta luego. Hasta luego, a las 12 tenemos el siguiente programa. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.